Ahora sí. Vamos a hablar acerca de la trilogía del evangelismo basado en la obra médica misionera. Bueno, empecemos. Vamos a ir hablando acerca de algunos personajes y el primer personaje que vamos a conocer es Lucas. Pero, ¿quién es Lucas? ¿No? Es una gran pregunta. Lucas es un personaje que no es judío. Y él vive en un momento histórico, ¿no? Porque es el momento en el que él vive, se llama la Pax Romana. La paz romana, y en el colegio, en la universidad, de repente escucharon de esto, ¿no? La famosa paz romana. Y hay un dicho que para que alguien tenga paz, la otra persona tiene que tener guerra, ¿no? Y de eso también se trataba la Pax Romana. Y en ese contexto es que Lucas escribe y se dirige, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Aunque solo unos pocos podían lograrlo, era evitar el sufrimiento a toda costa. No, no importa. Y ahí había una clase selecta, ¿no? Y para que eviten el sufrimiento, otros tenían que sufrir. Y para eso, si aún era necesario, entonces otros debían hacerlo. Y ahí es el principio de la esclavitud. Es mejor dirigir a los trabajadores comunes que trabajar. Es mejor dirigir los ejércitos que luchar en ellos. No sé si se parece un poco a la época en la que estamos ahora, cuando la gente quiere paz y paz. ¿Es a costa de quién, no? Por eso en diversas épocas, más de la mitad del Imperio Romano fueron esclavos para que la Pax Romana de los romanos funcionara. Otros tenían que sufrir, otros tenían que luchar. Y Lucas como autor es registrado en diferentes fragmentos, ¿no? El fragmento muratoriano del 170 al 180, el prólogo antimarcionita, Irineo, Clemente de Alejandría, Tertuliano. No se vinculó este evangelio con ningún otro nombre excepto Lucas, el Evangelio de Lucas. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque hay personas que dicen, no, mira, Lucas, de repente él es más del 400, él recopiló y puso un nombre Lucas, ¿no? Como cuando hacen las novelas y ponen un seudónimo. Pero en realidad se encontraron en el Papiro 75, encontramos en esta carta, este es el final de Lucas y el principio de Juan, una palabra en griego que se llama kata Lucas, ¿no? O sea, sería según Lucas, y acá empieza kata Juan, según Juan. Y este fragmento es el que tenemos la mayor evidencia, ¿no? De que Lucas fue real y no solamente fue el autor del Evangelio de Lucas, sino que luego se convirtió en el autor de Hechos de los Apóstoles. En Lucas, pero lo más sorprendente es que Lucas es mencionado solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Y está en Colosenses 4:14, Filemón y Timoteo. Él no era un ayudante, sino que él era un compañero de Pablo, ocasional al principio, pero luego permanece con él y concuerda con él nosotros de hecho. Porque hay un quiebre en Hechos 16:10, porque antes Lucas se refiere bueno, Pablo fue a tal lugar, a Pablo le pasó tal cosa, pero hay un quiebre histórico en Hechos 16:10, porque él de un momento a otro dice nosotros. Y Hechos tiene un énfasis salvífico. Los judíos o los que judaizaban despreciaban a los gentiles y Lucas se dirige a los gentiles, ¿no? Por eso que en el Evangelio de Lucas vemos, por ejemplo, el relato de la mujer de Sirofenice, vemos el relato del centurión, vemos el relato del leproso, de la mujer que toca el manto. Si tuviéramos en el prólogo de Lucas, si tuviéramos que hacer un resumen, dice, le interesa no la vida, sino eventos, a diferencia de Mateo, ¿no? Mateo que describe también por su perfil de Mateo, Lucas a distinto era médico, pero Lucas es el mejor historiador. Algunos estudiosos dicen que si juntáramos solo lo que escribió Lucas, podríamos tener más de la mitad del Nuevo Testamento. Le llama narración como las obras de
Herodoto, Tucídides. Y ese Lucas es un historiador verdadero porque él tiene un orden al escribir. Él empieza con un prólogo, sigue con una narración, tiene una estructura gramatical. Es muy similar a los historiadores greco-romanos. Más detalles del contenido lo sitúan como historiografía, ¿no? Él realmente busca evidencia. La tradición dice que Lucas fue a entrevistar a María, por eso que el Evangelio de Lucas, ahora que lo quieran leer en Navidad, tiene detalles más finos que los otros evangelios que de repente querían registrar, ¿no? Fue aquí, fue allá, hizo esto. Lucas quiere corroborar. Y Lucas y Hechos es el mismo autor. Lucas presenta expectativas claves en su evangelio como la restauración de Israel, el derramamiento del Espíritu Santo, la misión a los gentiles, la inclusión de estos en el pueblo de Dios, que requieren los cumplimientos de Hechos. Lucas, el evangelio de Lucas y Hechos se continúan. Y lo más interesante es que Hechos no es la historia de Pablo, porque Hechos no cuenta cómo murió Pablo. De tal forma que Hechos no termina con Pablo. Más bien, eh, el Evangelio de Lucas nos lleva, ¿no? En el relato de la muerte y resurrección y continúa con Hechos de los Apóstoles hablando sobre las, el Pentecostés, el tiempo anterior a eso, el tiempo que estuvo Cristo con ellos, preparándolo, el evento especial de la conversión de Pablo, y está dirigida a ver cómo se empieza a evangelizar el mundo gentil. Esto es lo que decíamos, los dos libros no cabían en un mismo rollo, porque en realidad es un solo libro, ¿no? Se podría poner uno y el otro como siguiente. Requería cada uno un rollo de los más largos, 10,5 metros, que tiene casi la misma extensión, y dice, y una historia de unos 30 años cada uno. El espacio dedicado al sufrimiento y muerte de Jesús es de un 25% en Lucas, arresto y juicio de Pablo un 25% en Hechos. Hay un paralelismo salvífico, ¿no? Entre Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos. La ascensión de Jesús da término a Lucas y comienza Hechos sirviendo de bisagra narrativa. Y el centro teológico de ambos libros es la resurrección de Jesús. Bueno, ya dentro de una ubicación canónica, ¿no? Lo que vemos como el orden de los libros Mateo y Marcos es apropiada por la similitud de los tres, ¿no? Hechos como puente entre Jesús y Pablo y como libro entre los evangelios y las cartas paulinas. eh, un poco para que vean la importancia de Lucas, ¿no? Ahora entramos en el tema. Es interesante ¿quiénes son los seguidores de Jesús, ¿no? El interludio entre la resurrección y la segunda venida debe caracterizarse por la fidelidad. Y eso es lo que describe Lucas. Hay una característica de los discípulos que permanecen, de la gente que permanece, y es la fidelidad. Pero a medida que Jesús se acerca a Jerusalén, destaca quiénes son modelos de fidelidad, ¿no? Por ejemplo, un leproso samaritano, una viuda insistente, un publicano, niños pequeños, un mendigo ciego, un publicano bajito. Empieza a mostrar que hay un pueblo que es fiel y que no necesariamente es el pueblo judío, que hay un pueblo, que hay personas que también eran despreciadas o dejadas de lado dentro del pueblo judío, que mostraban mayor fidelidad. Y ese es el remanente fiel. Ahora, Lucas como médico aparece recién en una descripción de Pablo en Colosenses 4:14, ¿no? Pablo empieza a mandar saludos y dice, los saludan Lucas, el médico amado y Demas. Es muy interesante porque ustedes luego van a ver qué pasó con Demas, ¿no? Aquí él empieza a registrar, ¿no? Los saludan Lucas, el médico amado. Esta expresión denota también algo. Por ejemplo, ustedes van al médico, pero no al médico al que van le dicen, no, es mi médico amado. Aquí habla de una cercanía, de un aproximamiento. Hablan de una relación más fuerte que la de un servicio.
Y es impresionante porque coma y dice y demás, ¿no? Como, bueno, después vamos a ver quién fue Demas. Lucas se une al apóstol Pablo en algún momento alrededor de lo que habíamos dicho en Hechos 16:10. Porque empieza así, mire, Hechos 16:4 dice, y al pasar por las ciudades, les entregaron los decretos que debían guardar. Hechos 16:4. Les entregaron. Ahora, en Hechos 16:10 dice, y después que vio la visión inmediatamente, intentamos ir a Macedonia. Ahora, él se sube al barco, sabiendo que el Señor nos había llamado para predicarles el Evangelio. Y bueno, están las exégesis, ¿no? Por lo cual uno logra interpretar, y luego están las eisegesis también, que son cuestiones más personales. Y eso es lo que quiero compartir en esta historia, ¿no? Cuando Lucas conoce a Pablo por primera vez, habían transcurrido unos 20 años aproximadamente desde la resurrección de Cristo, aproximadamente el año 50. Esto es solamente leyendo el tiempo de Hechos, ¿no? Conoce a Pablo en una ciudad de Troas, Asia, quizás a 160 kilómetros al norte de Éfeso. Pablo acababa de llegar de Listra, donde lo apedrearon y lo dieron por muerto. ¿Se acuerdan que lo dejan porque piensan que está muerto? Y de allí luego Pablo se levanta y dice, no, continuemos. Y a partir de allí Pablo y Lucas navegan en el mismo barco. Se sube al barco, ¿no? De regreso a través de Samotracia, Macedonia. Estando allí, ahora ustedes imagínense. Pablo había sido apedreado al punto que la gente dijo, ya, ya se murió, ¿no? Y Pablo estaba desmayado. En un momento despertó y dijo, ¿dónde están todos? ¿Cómo estaba Pablo para que la gente lo haya dejado? Y había lugares en donde Pablo no podía curarse, ¿no? A veces uno no puede rascarse en la espalda o no puede ponerse una curita en un lugar que no es accesible. Ahí estaba Lucas para curar sus heridas. Ahora acuérdense que Lucas venía de la cultura de la Pax Romana. Entonces, en lugar de ver a Pablo que él está evitando el sufrimiento, él ve a Pablo que él avanza hacia haciendo el bien, pero por el camino al sufrimiento. Y eso es algo que contradice lo que se está viviendo en el momento, porque uno espera ser un misionero, pero sufrir y pasarla bien, o mejor dicho, tenemos que pasarla mejor. Pero Pablo avanza hacia el bien aún sabiendo que va a sufrir. Está casi muerto y alguien podría decir, no, mira, Pablo, ¿por qué no te relajas y te vas de vacaciones? No, él se recupera y dice, ya, avancemos, sigamos predicando. Lucas empieza a vivir a la sombra de Pablo. Ve a Pablo ministrar en Neápolis y luego en Filipos, ve a este hombre culto hablar gentilmente con mujeres, una empresaria de cierta notoriedad, ¿se acuerdan de Lidia? Incluso se convirtió en seguidora de Jesús. Pablo habla con todos por igual. Después de eso no lo vuelve a ver durante 5 años. Hay un tiempo en el que Lucas se sube a la barca y luego es como quien dice, no sé si les ha pasado que han pasado por esa experiencia de decir, yo quiero ser misionero, ¿no? Pero misionero de un mes, quiero ser misionero de un proyecto, no sé, un año en misión, quiero ser Caleb, quiero ser, bueno, Lucas dijo, bueno, yo voy a hacer un viaje misionero, ¿no? Me voy a subir, voy a acompañar a este loquito, qué bueno que estoy aquí para ayudarlo y para servirle, pero bueno, ya está, ya cumplí mi parte, ¿no? Lucas quería tener una experiencia misionera, pero la siguiente vez que ve a Pablo, vuelve a ver sus cicatrices, pero ahora ve sus heridas y sus heridas estaban peor. No sé si ustedes han visto cuando una herida se abre sobre una cicatriz. Bueno, eso le pasaba a Pablo, porque él cada vez, no era que la gente lo azotaba y le decía, bueno, aquí donde te azotaron la vez pasada, ya no. No, lo azotaban sobre donde donde él había cicatrizado antes. Pablo está viajando por Filipos en su último viaje misionero. Estaba visitando todos los lugares e iglesias en los que había estado antes. Esta vez decide quedarse con él hasta el final. Hay algo que pasa durante esos 5 años. Lucas quiere tener una experiencia misionera y quiere seguir haciendo su vida. No hay registros de infidelidad a su fe, a sus principios, pero él quiere tener experiencia, ¿no? Conocer a Jesús y volver a su vida, conocer a Jesús y volver a su vida. Hay algo que pasa durante esos 5 años en los cuales Lucas, cuando vuelve a ver a Pablo, él decide acompañarlo hasta el final.
Decide finalmente regresar a Jerusalén. En ese momento hubo no poca conmoción en torno a Pablo. Se corrió la voz de que Pablo desafiaba las costumbres y fe judías. ¿Se acuerdan que todos le decían, no vayas, no vayas? Bueno, es muy probable que Lucas también le haya dicho, mira, no te arriesgues, ¿no? Y hay toda esa conmoción. Y se puso en marcha una gran cadena de acontecimientos a raíz de esa controversia sobre quién llevó o no a Pablo a los terrenos del templo. Pablo muchas veces podría haber roto la cadena, podría haber puesto fin al sufrimiento, pudo haber dicho, bueno, vieron cuando alguien dice, bueno, yo ya hice mucho, ahora es necesario que los jóvenes avancen, ¿no? Darle una oportunidad, en realidad yo quiero parar, ¿no? Él pudo poner fin a su humillación y mandar a Timoteo, ¿no? Decirle, bueno, yo te voy a entrenar, yo desde acá envío cartas, mi misión es escribir y hacer libros, pero él recibe palizas, va a prisión, pasa hambre, pasa por naufragios, lo muerde una serpiente. Estamos hablando desde que ocurre la conmoción, desde que lo toman preso, desde que se dan cuenta que es romano, desde que él pide ser juzgado por el mismo César, pero no evita el sufrimiento. Su ministerio no se detiene por el sufrimiento. Pablo se presentó ante gobernadores y reyes en ese camino compartiendo la luz. Y aquí Lucas, acuérdense que Lucas tenía un trabajo, es médico, pero acá Lucas se convierte en un misionero de sostén propio. Y no es que él deja de ser médico. Y no es que esto es un llamado para todos. Aquí el punto es que Lucas escucha la voz de Dios y entiende que su ministerio es trabajar al lado de Pablo. Y si Pablo cada vez avanzaba hasta el sufrimiento, ¿quién curaba a Pablo? Díganme. ¿Quién sabía cómo cerrar esas heridas, cómo limpiarlas, cómo sacar las moscas, cómo evitar o tratar la pus? Lucas. Y cuando termina su segundo volumen, Hechos, aquí es donde estaba Pablo, esperando en Roma bajo arresto domiciliario. Y ahí están juntos desde la cárcel, ¿no? Lo vemos, porque en Filemón 1, 23, 24 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas. ¿Se acuerdan que Demas también aparecía? Lucas, mis compañeros de trabajo. Pablo al principio tiene un equipo, ¿no? Tiene compañeros de trabajo porque hay toda una conmoción. Pablo está encerrado, entonces hay gente que dice, no puede ser justo, vamos a ayudarlo, hay que predicar. Y acuérdense que Pablo no estaba en un arresto como los que tenía anterior, él estaba en un arresto domiciliario con mucha comodidad, entraban las visitas, pero no podía salir. Hay un punto en el que Lucas se convierte no solo en el médico amado, sino que se convierte en un compañero de misión. Y esto está en 2 de Timoteo 4:11. Hasta ahora recorrimos solo las 3 veces que se menciona a Lucas. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Se acuerdan que acá estaba Marcos también? Aristarco. Y en 2 de Timoteo 4:10 dice, Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Crescente se fue a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Hay un momento, en realidad no se sabe por qué se fueron, pero mm, por lo menos Crescente y Tito parecieran que ellos han continuado con la misión, ¿no? Pero de Demas se dice, él me abandonó. ¿Se acuerdan que antes decía, os saludan Lucas, mi médico amado, y Demas, ¿no? Hay un momento en el que Demas también quiere ser misionero. Es muy probable que Demas haya sido de un estatus económico mucho menor, quién sabe, el de Lucas, ¿no? Pero llega un momento en el que Demas ve que eso no tiene salida. ¿Quién sabe? Él pensaba que en algún momento, por Pablo, por las relaciones que él tenía, por todo lo que él, a la gente que él iba conociendo, cómo él pasaba horas y horas dando sermones exclusivos a las personas más importantes e influyentes, él pensaría que en algún momento, bueno, eh, todo lo que uno puede imaginarse en el sentido de justificar sus sueños, ¿no? De repente él pensó esto, ¿no? Bueno, ya que Pablo va a morir y quiere morir, pero por ahí alguno de estos empresarios me puede adoptar
y yo puedo empezar a escribir, y ahora que se va Pablo, yo puedo ser el segundo. No sabemos cuáles eran las expectativas de Demas, pero cuando lo que él pensaba con lo que él estaba viviendo no coincidían, eso se convirtió en una frustración. Y cuando él no pudo entregar esto a Cristo, esto se convirtió en una herida. Y esta herida fue el lugar perfecto donde Satanás empezó a colocar sus propias larvas, ¿no? La larva del descontento, la larva de la crítica. Y no sé si les ha pasado también. A mí me ha pasado. De que de repente lo que en la actividad misionera, lo que tú esperabas, no es. Pero hay una actitud distinta, porque Pablo muchas veces él escribe cartas, le dice, no se preocupen por mí, yo estoy bien. O sea, sí, ya me dieron 40 azotes, pero yo estoy bien. Estoy feliz por ustedes. Estoy feliz porque veo que fulano, mengano, tal lugar han crecido. No se separen, ¿no? Eh, Siempre tenía una actitud en el corazón. Acá vemos dos tipos de misioneros, dos tipos diferentes. Vemos a Lucas que él apoya, él cree que, bueno, él tiene su experiencia, ¿no? Quiere tener experiencias. Y llega un momento en el que empieza a convertirse en un compañero de Pablo. Y Demas también. Solo que Demas no entiende tampoco, él vive también en la Pax Romana. Por eso que él dice, me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Demas no quiere el sufrimiento. Demas ya está cansado de eso. En cambio, Lucas, él también es de la Pax Romana, de ese contexto, y se da cuenta que de algo que es el desarrollo de la vida espiritual. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Cuántas veces no? A veces lo hemos memorizado. Demas llega a la misma conclusión de Pablo, cuando él dice, lo que antes yo llamaba como ganancia, ahora lo considero como pérdida, ¿no? Y lo antes yo llamaba como pérdida, lo considero como ganancia. Y para mí, la vida, ¿no? Pablo da definiciones de qué es vivir y de qué es morir. Y que Pablo dice, prefiero morir, dando a entender que prefería morir a este mundo que morir en el mundo. Un ministerio necesita de un compañero que no lo abandone. Eso es importante. Vemos acá la comparación entre Demas y Lucas. Demas, ¿no? Acá estamos bien. Acá los presenta como mis colaboradores, ¿no? En Colosenses ya hay un cariño, ¿no? Lucas ya empieza a ser amado, hay una relación personal, alguien que se preocupa. Y en Timoteo, cuando comparamos el 4 con el 11, dice, solo Lucas está conmigo. Esta es la dupla misionera, ¿no? Muchos evangelistas, muchos pastores, muchos ancianos, muchos líderes se sienten tan solos, ¿no? Y necesitan de un Lucas. Y lo más impresionante para mí es que Lucas ni siquiera él se menciona, o sea, para decir, bueno, oh, yo Lucas, el que escribe, yo Lucas, ¿no? El que, no sé, hizo una especialidad en heridas y en pacientes en prisión, no. Lucas entiende que para que Pablo cumpla su función, él debe estar bajo la sombra, ¿no? Él es el verdadero brazo derecho. El brazo derecho no tiene ojos, no tiene boca, no tiene más autoridad que todo el cuerpo. Pero para que el cuerpo sea fortalecido, ese brazo, ese brazo derecho es el que necesita, ¿no? Cuando pica imagínense, le pica la cabeza, ¿no? Ese brazo es con esa mano, es donde llega a lugares donde las otras partes del cuerpo no podrían llegar. Lucas entiende el principio de su llamado y el principio de la obra médica misionera. Por eso que la obra médica misionera no es algo reciente, ¿no? No es Elena que dijo, hagamos obra médica misionera. La obra médica misionera está desde el principio de la humanidad. Y Lucas reafirma esto. Ahí está la obra médica y la obra misionera.
En el modelo apostólico hay la cooperación más clara y sana entre el predicador y el médico misionero. ¿Qué sucedió cuando Daniels enfrenta a Kellogg y cuando Kellogg enfrenta a Daniels? Elena dice que los escritos de la hermana Elena dicen que, o mejor dicho, se refleja que ella le escribe cartas a Daniels y le dice, por favor, Daniels era en ese momento el presidente de la Asociación General y Kellogg era el médico más importante del mundo adventista en ese momento y también de buena parte del mundo no adventista. Y Elena le dice, por favor, Daniel, le dice, no sea tan duro con Kellogg. Él no quiere decir lo que está diciendo, ¿no? Es parte de su temperamento. Y luego le escribe a Kellogg y le dice, por favor, eh, no use, ¿no? O sea, como que no se base en su ego para responder. Y ella trata de intermediar para que ellos se reconcilien, pero no, el predicador quería ser más fuerte y el médico quería ser más fuerte, y ahí se enfrentaron los dos egos, y a partir de ese momento el ego destruyó la obra médica misionera. La relación entre el médico y el misionero se destruyó. Y luego trajo prejuicios porque los predicadores dijeron, no, no, estos médicos cuando tienen poder son peligrosos. Y los médicos dijeron, no, estos predicadores cuando tienen poder son peligrosos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser tan fuertes separados para evitar que este sea peligroso. Y en ese contexto empezaron muchos prejuicios, ¿no? Y Satanás se valió también de falsos médicos misioneros para seguir juzgando a los predicadores, en lugar de curar sus heridas, en lugar de atenderlos, ¿no? De escribirlos, no, mira que está gordo, mira su familia, mira que hace esto, mira que hace aquello. Y también, ¿no? Algunos predicadores fueron tomados también para ver hacia la obra médica misionera y decir, no, es una obra que crece, tiene mucho dinero, pero no hace nada. Satanás se aprovechó de eso. Nosotros tenemos que volver al modelo bíblico de la obra médica misionera. Y es un modelo de humildad, ¿no? Y es donde un predicador va hacia el camino del bien sin que el sufrimiento sea un freno. Y el médico misionero va acompañando a ese predicador para proteger, para hacer ese brazo derecho, ese brazo amigo. Y los dos quedar hasta el fin. Pero aparece alguien, se llama Teófilo, ¿no? Lo vemos en Lucas 1:3 y empieza así. Por eso yo también, porque he investigado todo con exactitud desde el comienzo, decidí escribírtelo en orden lógico, excelentísimo Teófilo. Así empieza el libro de Lucas. Es interesante porque esta forma de escribir, en realidad, es antiguamente, hoy cuando alguien hace un libro, dice, bueno, yo, hay personas que dicen, se lo dedico a fulano, a mengana, a mi caballo, a mi perrito, bueno, ¿no? En esa época, cuando uno dedicaba un libro, en realidad se lo dedicaba al que financiaba el libro. No es que la gente decía, acuérdense que el papel no era así como ahora que encontramos cualquier papel, ¿no? Acuérdense que no era porque uno decía, ay, quiero ser escritor. Uno necesitaba a alguien que financie lo que el otro quería escribir. Y Teófilo, por estas características, es el que financia a Lucas. Se ve que Teófilo, y la palabra excelentísimo denota que Teófilo era una persona influyente y poderosa, y que realmente estaba financiando los libros, el Evangelio, ¿no? Y Lucas estaba describiendo y demostrando en un estudio bíblico, en lo que podríamos decir la fe de Jesús, desde el inicio, cómo Jesús realmente era el Hijo de Dios, cómo Jesús realmente hizo milagros, cómo Jesús realmente fue, fue asesinado y cómo Jesús realmente resucitó. Y luego en Hechos ya se refiere a Teófilo, dice, en el primer relato, Teófilo, ya se refiere como un amigo, algo más cercano. Escribía acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pasa de excelentísimo a Teófilo. Y los historiadores dicen que Teófilo, al leer Lucas y luego al compartir este libro, era como el libro misionero, ¿no? Los entregaba a sus amigos, a todos los influyentes. Teófilo se convierte al cristianismo y se convierte en un hermano y por eso en Hechos, si bien Teófilo vuelve a invertir para que Hechos sea distribuido, ya hay una cercanía, ¿no? Teófilo, es algo cercano.
es parte de la hermandad. Entonces, en esta trilogía del evangelismo basado en la obra médica misionera, necesitamos un evangelista, el modelo es Pablo. Necesitamos un médico misionero, el modelo es Lucas. Y necesitamos un ministerio de apoyo a la iglesia, y acá es Teófilo, ¿no? Y Teófilo es el que financia. Por eso es tan importante las ofrendas, por eso es tan importante los pactos, por eso es tan importante, porque este ministerio de apoyo a la iglesia no está hecho solo para la gente que es rica, todos apoyamos a los ministerios. No sé si se han visto en la escuela sabática, ¿no? Los proyectos dirigidos y cómo se espera llegar a ellos. Es maravilloso. Pero a su vez, todos tenemos de cierta forma pequeños recursos y hay personas que tienen mayores recursos. El apoyo a la obra médica misionera no es exclusivo de la gente que tiene dinero. Es un llamado para todos, para financiar. Necesitamos más libros misioneros, ¿no? Necesitamos invertir para que haya más libros misioneros, para que haya más Biblias. Necesitamos invertir para que tengamos un mejor material de apoyo. Necesitamos invertir. Y esa es la verdadera trilogía del evangelismo basado en la obra médica misionera. En Testimonios para la Iglesia dice, no hay demasiados médicos piadosos que sirvan en su profesión. Eso lo vemos, ¿no? Hasta el día de hoy. Eh, y también es una vergüenza propia para mí. Hay mucha obra que hacer, por eso los pastores y los médicos, ¿qué deben hacer? Trabajar perfectamente unidos. Y acá relata Lucas, ¿no? El escritor del Evangelio que lleva su nombre, es llamado el médico amado, y los que hacen una obra similar a la suya, ¿qué están haciendo? Viviendo el Evangelio. Luego vuelve a decir, los pastores y los médicos han de obrar armoniosamente. Cuando hablo acá de los médicos, hablo de no solamente de los profesionales, hablo de todos los que practican la obra médica misionera, es el testimonio. El testimonio de decir, mira, eh, a esta persona que no conoce, darle el testimonio, mira, yo empecé a tomar agua, me siento mejor, pero esto lo aprendí aquí en la Biblia, lo aprendí aquí, yo antes era así, yo ahora estoy de esta manera, ayuda a romper tantos prejuicios, ¿no? Dice, han de obrar armoniosamente y con fervor para salvar a las almas que están enredadas en las trampas de quién, de Satanás. Han de dirigir a hombres y mujeres a Jesús. Por eso que Satanás no quiere que esta obra se vuelva a unir. Ahora se está uniendo, pero él no quiere que tenga toda esa unión, porque esa fuerza es la que con fervor, o sea, una obra armoniosa, organizada y con fervor, con clamor, va a salvar a estas personas que están enredadas, que creen que están haciendo bien, pero están viviendo mal, que creen que se están relajando, pero están solamente alimentando su cuerpo de la influencia de malos espíritus, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es salvación. Necesitamos unir estos dos ministerios y necesitamos fortalecerlos. Y esto es parte de los principios de Life Medics, ¿no? Life Medics busca volver a unir en la representación de Lucas y Pablo y Teófilo. Chicos, es un deseo que puedan ustedes participar. Nosotros seguimos avanzando sobre el curso que se dará de forma presencial en el próximo año, a fines de enero y principios de febrero, pero también el curso online que se llevará a cabo a través de las plataformas. Y también los cultos que tendremos para recibir el sábado con los países y con todas las personas que nos están acompañando. Eh, Dios bendiga a cada uno de ustedes y tengan ese maravilloso, feliz sábado. Ahí Vale va a compartir el link a los que quieran tener más información sobre el chat informativo de Life Medics. Eh, bueno, Ale, Damos las gracias aquí a nuestro querido doctor Marcos.